Descubrí que mi esposo estaba poniendo medicamento en mi café todas las noches durante 5 años. Y cuando estuve cerca de descubrir la verdad, casi me mata. Hola, mi nombre es Mirabel. Tengo 71 años y estoy aquí para contar una historia que cambió completamente mi vida. Una historia que ocurrió cuando tenía 34 años, cuando todavía era periodista de investigación trabajando para uno de los medios de noticias más grandes del país. Soy alguien que trabajó con hechos, con evidencia, con documentación toda mi vida. No creo en las coincidencias y lo que me pasó durante 5 años no fue en absoluto una coincidencia. Primero que nada, quiero pedirles que le den like a este video porque esta historia necesita ser vista por mucha gente. Suscríbanse al canal también, porque voy a seguir contando historias reales que les pasaron a personas comunes como ustedes y yo. Y díganme en los comentarios desde dónde están viendo. ¿Qué estado? ¿Qué país? Porque me encanta saber que esta historia está llegando a gente de todo el mundo. Ahora, voy a empezar desde el punto donde todo comenzó a ponerse extraño. Todo empezó aproximadamente hace 37 años cuando estaba en la cima de mi carrera. Acababa de cerrar una gran investigación sobre corrupción en contratos públicos y estaba muy feliz con mi vida personal también. Theodore, mi esposo, había dejado su trabajo como gerente unos años antes para cuidar de su madre, que tenía Alzheimer avanzado. Era un hombre atento, cariñoso, siempre preocupado por mí. O al menos eso pensaba yo en ese momento. Ahora, mirando hacia atrás a los 71 años, puedo decir que era una mujer ingenua. Era una mujer que creía que el mundo era mejor de lo que realmente es. Lo primero extraño empezó con ese ritual matutino que teníamos todos los días. Absolutamente todos los días, Theodore se despertaba antes que yo y preparaba 2 cafés. Café recién hecho. Café de verdad, del tipo donde puedes oler el aroma flotando por toda la cocina. Decía que había traído una mezcla especial de una finca exclusiva en el interior de Carolina del Norte. Un café caro, sofisticado que solo preparaba para mí porque yo era especial. Amaba ese ritual. Era como un abrazo cálido que recibía todas las mañanas de mi vida. Pero poco después de empezar a tomar su café, las cosas comenzaron a ponerse extrañas conmigo misma. Me despertaba absolutamente agotada. Y no es el cansancio normal, ¿saben? Es ese tipo de cansancio donde duermes 8 horas por la noche y aún así te despiertas sintiendo que solo dormiste 2. Mis ojos se ponían pesados. Mi cabeza dolía constantemente. Y tenía este leve mareo todo el tiempo, como si estuviera siempre en un barco en movimiento. Empecé a culpar al trabajo porque los periodistas realmente trabajan mucho. Hay presión. Hay fechas límite. Hay gente que quiere amenazarte porque no les gustó la historia que publicaste. Eso es normal en mi profesión. Pero luego vinieron otros síntomas. Perdía la memoria de cosas que había hecho. Por ejemplo, llegaba a casa después de un día de trabajo y no podía recordar si había comido algo o no. Mi compañero de trabajo Marcus me dijo que en una reunión yo había dado una opinión sobre un tema y 20 minutos después me preguntó algo sobre lo mismo de lo que había hablado y no recordaba nada. Eso me pareció muy extraño en ese momento. Mi humor también cambió mucho. Me convertí en una persona mucho más dócil, mucho más pasiva. Cosas que antes me ponían furiosa y lista para discutir ahora simplemente las dejaba pasar. Por ejemplo, Theodore empezó a pedirme que dejara algunos trabajos universitarios que estaba haciendo en un curso de especialización. Decía, ya trabajas todo el día, cariño. ¿Por qué estresarte aún más? Y yo aceptaba sin pensarlo mucho. Esa no era yo. Soy una mujer que siempre luchó por sus metas. Los dolores de cabeza se volvieron tan fuertes que tuve que ir a 3 neurólogos diferentes. Todos me hicieron resonancias magnéticas, tomografías,
Todos los exámenes que te puedas imaginar. Nada salió. Los médicos dijeron que probablemente era ansiedad, estrés en efecto, y me recetaron tranquilizantes. Tomaba esos tranquilizantes y empeoraba aún más, mucho peor. Theodore, mientras tanto, estaba perfecto. Me cuidaba cuando estaba mal, me traía agua, me ayudaba a acostarme en la cama. Me abrazaba y decía que todo pasaría, que era solo un momento difícil. Y yo le creía porque ¿por qué no iba a creerle? Era mi esposo, la persona que elegí para pasar el resto de mi vida. Pero hay algo importante que necesito decirles. Durante esos 5 años, la madre de Theodore estaba muy enferma. Tenía Alzheimer muy avanzado y Theodore era quien la cuidaba durante el día. Tenía muchos medicamentos, muchos en verdad. Medicamentos para dormir, medicamentos para la ansiedad, medicamentos para controlar los comportamientos agresivos que tenía con la enfermedad. Y todos esos medicamentos estaban guardados en el gabinete de la cocina justo al lado de donde Theodore preparaba mi café. Nunca encontré eso extraño en ese momento. ¿Por qué iba a encontrarlo extraño? Medicamentos en un gabinete de cocina es muy común en casas de personas mayores. Mi trabajo empezó a sufrir. Tenía dificultad para concentrarme en mis investigaciones. Mis artículos salían con menor calidad de lo que normalmente hacían. Mi jefe empezó a comentar que no estaba bien, que algo andaba mal. Incluso me ofreció una licencia, pero Theodore me aconsejó no aceptarla, diciendo que en el periodismo una licencia puede costarte la carrera. Así que seguí yendo a trabajar con ese cansancio, ese mareo, esa sensación de vivir en cámara lenta. Lo peor es que empecé a desconfiar de mí misma. Pensaba que estaba desarrollando alguna enfermedad mental, tal vez depresión, tal vez algo neurológico. Me sentía débil. Me sentía dependiente. Y no me gustaba esta versión de mí misma. Pero al mismo tiempo, no podía hacer nada para cambiar eso. Era como si mi cuerpo ya no obedeciera a mi propio cerebro. Mi vida sexual con Theodore también cambió. No tenía deseo. Mi cuerpo no respondía. Y él, que antes era muy apasionado conmigo, empezó a ser mucho más distante, mucho más frío. Pasaba demasiado tiempo en la oficina en casa, encerrado. A veces lo escuchaba por teléfono hablando de cosas extrañas, en voz baja, susurrando. Pero cuando preguntaba, decía que era solo un viejo amigo del trabajo hablando de negocios. 5 años. Esos son 5 años viviendo así. 5 años despertando cansada. 5 años con dolores de cabeza constantes. 5 años convirtiéndome en una sombra de mí misma. 5 años bebiendo ese café que amaba. Pero que lentamente estaba destruyendo mi cuerpo y mi mente. Ahora a los 71 años, puedo ver ese periodo con claridad. Puedo identificar todas las señales que pasé por alto, todas las banderas rojas que debía haber visto. Pero en ese momento cuando tenía 34 años, cuando era más joven y tal vez demasiado confiada en la gente a mi alrededor, no podía ver nada de eso. El doctor me dijo años después que los medicamentos que Theodore me estaba dando afectaban no solo mi cuerpo sino también mi capacidad de pensamiento crítico. Que esos medicamentos específicos, cuando se dosifican crónicamente causan una disminución en la capacidad de percibir el peligro. Que literalmente no podía pensar con suficiente claridad para desconfiar de él. Que eso era parte del plan. Recibí mucha culpa después, mucha autocrítica por haber permitido que eso pasara tanto tiempo. Pero con el tiempo aprendí que la culpa es un lujo que las víctimas no pueden permitirse. La culpa le pertenece solo a quien hizo el mal. Y quien hizo el mal fue Theodore, nadie más. Y luego llegó ese día que cambió todo. Ese día en que descubrí la verdad que estaba escondida al fondo de una taza de café. Era un martes lluvioso, 14 de marzo de 1987.
Recuerdo el día exacto porque había una reunión importante programada en el periódico, y estaba nerviosa porque sabía que mi desempeño no era bueno. Me había despertado cansada como siempre, y Theodore ya estaba en la cocina haciendo ese ritual que teníamos. Podía oírlo mover los recipientes, el sonido del agua caliente, ese sonido familiar que ya era parte de mi rutina desde que despertaba. Pero esa mañana fue diferente. Esa mañana me desperté con una sensación extraña. No era física. Era más mental. Estaba acostada en la cama mirando el techo. Y de repente, tuve un pensamiento que nunca había tenido antes. ¿Y si no era el trabajo? ¿Y si no era mi salud? ¿Y si era algo más? Parece loco pensarlo ahora, pero en ese momento ese pensamiento llegó como un rayo. Hoy, a los 71 años, puedo analizar ese pensamiento como algo que vino de un lugar muy profundo. Un lugar al que los medicamentos no podían llegar por completo, un lugar que todavía era mío, aunque me estuvieran envenenando. Mi instinto todavía estaba funcionando, aunque muy lentamente. Mi cuerpo todavía estaba intentando alertarme de algo muy malo. Me levanté de la cama y fui al baño. Me miré la cara en el espejo. Estaba delgada, muy delgada. Mi cara había perdido peso. Mi piel estaba pálida. No reconocía a la mujer que me estaba mirando en ese espejo. Esa no era yo. Soy una mujer que siempre cuidó su apariencia, que se amaba. Y en ese momento sentí una tristeza tan profunda que casi me desplomé. Theodore tocó la puerta del baño y preguntó si estaba bien. Dije que sí, que solo me estaba preparando. Respondió que el café estaba listo, que había preparado mi café especial. Esa palabra especial empezó a resonar en mi cabeza de una manera muy extraña. Bajé y entré a la cocina. Theodore estaba ahí de cara a la ventana, bebiendo su taza de café. Llevaba esa ropa que siempre usaba cuando cuidaba de su madre, una camiseta cómoda y pantalones de chándal. Me dio esa sonrisa que conocía tan bien, esa sonrisa que decía, «Buenos días, mi amor, ¿cómo estás?» Sentí algo extraño en ese momento. No era lógico. No era racional, pero lo sentí. Mi café estaba en una taza de cerámica blanca. Esa taza que había traído de un viaje a Europa años atrás. Mi café estaba humeando, oliendo ese aroma que conocía. Y su taza, esa taza de vidrio que siempre usaba, estaba en la mesa de la cocina también humeando. Hice algo que nunca habría hecho normalmente. No sé si fue instinto, intuición o esa sensación extraña que tenía, pero miré a Theodore y dije, «Cariño, estoy tan cansada de esta rutina, ¿sabes qué? Hoy quiero probar tu café, el que siempre tomas tú. ¿Puedo?» Theodore se giró hacia mí con una expresión que nunca había visto antes en su cara. Fue rápida, muy rápida, una fracción de segundo, pero la vi. Vi miedo. Vi pánico. Luego la disimuló y sonrió. Pero esa sonrisa no era natural. Dijo, «Mi amor, no es tan especial. El tuyo es mucho mejor. Sabes, el tuyo es mucho más sofisticado». Insistí. Dije que realmente quería probarlo. Que estaba cansada de siempre tomar lo mismo, que quería probar algo nuevo. Theodore empezó a poner excusas. Dijo que ese café tenía un sabor muy amargo, que era para su paladar, que era diferente. Dijo que había comprado ese café en un paquete enorme y necesitaba usarlo todo antes de la fecha de vencimiento. Pero insistí aún más porque en ese momento me di cuenta de que algo muy malo estaba pasando y que tenía que ver con ese café. Tomé mi taza e hice un movimiento para intercambiarlas. Theodore se movió rápido, muy rápido. Extendió su mano e intentó detenerme físicamente. Dijo con una voz que nunca había oído salir de él, una voz más firme, más agresiva.
Mirabel, no, por favor no hagas eso. En ese momento, todo se hizo claro. Todo tuvo sentido. Todos esos 5 años, todo ese cansancio, todo ese mareo, toda esa sensación de perder el control, todo estaba conectado. En ese segundo cuando vi el miedo en sus ojos, cuando oí esa voz que no era la voz cariñosa que conocía, supe. Supe que me estaba haciendo algo, algo deliberado. Algo malvado. Pero no le dejé ver que lo entendía. Eso era importante. Respiré hondo e hice algo que aprendí en todos esos años trabajando como periodista de investigación. Fingí que aceptaba. Sonreí y dije, está bien, querido. Tienes razón. Tu café sí sabe muy amargo. Me quedo con el mío. Teodore se relajó. Visualmente, pude ver cómo sus hombros se relajaban. También respiró profundamente. Y hizo algo que me congeló por dentro. Tomó mi taza, la que había preparado para mí, y la colocó frente a él. Y tomó un sorbo. Tomó un sorbo de su propio café, el café que me había dado para beber. Y en ese momento me di cuenta de algo muy importante. No sabía cuál era cuál. Tenía una taza frente a él y una taza frente a mí y no sabía cuál era cuál porque yo había propuesto intercambiarlas. Teodore tomó ese sorbo y su expresión cambió por completo. Hizo una cara de asco. Se llevó la mano a la boca y casi escupió. Corrió al fregadero de la cocina y vació el resto de esa taza. Se quedó ahí sosteniendo el fregadero, respirando con dificultad. Fingí que no había visto nada. Tomé la otra taza, la que estaba frente a mí, que ahora sabía que era su café normal, y tomé un sorbo. Era café completamente normal sin sabor extraño, sin esa amargura medicinal que había estado bebiendo durante 5 años enteros. Teodore se giró hacia mí y preguntó con una voz que intentaba ser casual, pero temblaba. ¿Cómo está el café? Dije, delicioso, exactamente como siempre. Y sonreí. Sonreí al mismo tiempo que todo mi cuerpo temblaba. Mientras mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo desde donde estaba. Teodore se sentó a mi lado. Se disculpó por reaccionar así. Dijo que tenía dolor de cabeza y que el café amargo empeoraba mucho su dolor. Me abrazó y besó mi cabeza y dijo que me amaba. Y yo lo dejé hacer todo eso mientras mi cerebro trabajaba a máxima velocidad. Tenía 5 años de vida para descifrar. Tenía que descubrir exactamente qué estaba poniendo en ese café. Tenía que entender por qué. Y lo más importante, tenía que hacer esto sin que él supiera que yo sabía. Esa mañana, antes de ir a trabajar, hice algo que puede parecer simple, pero fue muy importante. Cuando Theodore fue a revisar a su madre en la sala, entré rápidamente a la cocina. Busqué en cada gabinete, cada cajón, cada lugar donde pudiera estar guardando algo. Y entonces lo encontré. En el gabinete encima del fregadero, justo al lado del café, había un frasco de medicamento. Era un frasco con receta. El nombre era difícil. Algo que empezaba con Fluoricep. Reconocí ese medicamento porque mi propio doctor me lo había recetado una vez hace años cuando tenía insomnio. Era un sedante, un tranquilizante muy fuerte, del tipo que tomas por la noche para dormir, y que te deja muy somnolienta al día siguiente. Tomé el frasco con cuidado, tratando de no hacer ruido. La fecha de la receta era de hace 3 meses. El nombre en la receta era el de la madre de Teodore. Ella había muerto hace 2 años, pero él todavía tenía ese medicamento. Todavía tenía ese medicamento vencido y lo estaba usando, poniéndolo en mi café todas las mañanas. Mis manos empezaron a temblar. Tuve que poner el frasco de vuelta exactamente como estaba con cuidado de no dejar marcas de polvo ni ninguna señal de que lo había tocado.
Teodore regresó a la cocina momentos después, preguntando dónde estaba. Dije que me estaba preparando para ir al trabajo. Me dio un beso de despedida. Ese beso que antes era cariñoso pero ahora sabiendo lo que sabía parecía venenoso. Esa mañana camino al trabajo hice algo que probablemente parecería extraño para la mayoría de la gente. Estaba manejando al periódico, pero mis pensamientos estaban completamente en otro lado. Pensé en llamar a la policía, pero ¿y si me equivocaba? ¿Y si eso no significaba lo que pensaba que significaba? Podría tener una explicación. Podría ser algo inocente. Podría ser. No, no era inocente. Nadie pone medicamento en el café de alguien durante 5 años por accidente. Llegué al trabajo y fingí normalidad. Me senté en mi escritorio, abrí mi computadora y miré la pantalla en blanco. Normalmente tendría ideas de historias fluyendo en mi mente. Normalmente estaría investigando, desarrollando historias, investigando cosas. Pero ese día mi cerebro estaba ocupado con solo una investigación. La investigación de un secreto que mi esposo estaba guardando. Necesitaba pruebas. Necesitaba confirmación científica. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar para analizar ese café y decirme exactamente qué había en él. Y sabía exactamente a quién debía buscar. Mi mejor amiga, Cassandra, era doctora. Más específicamente, era toxicóloga. Trabajaba en un hospital privado en la ciudad haciendo análisis de sustancias en casos de envenenamiento, sobredosis e investigaciones forenses. Si alguien podía ayudarme, era ella. Pero tenía que ser cuidadosa. Tenía que ser discreta. No podía simplemente ir a Cassandra y decirle que pensaba que mi esposo me estaba envenenando. Porque si me equivocaba, si eso era solo mi paranoia, estaría destruyendo mi matrimonio por nada. Y si tenía razón, tenía que reunir toda la evidencia posible antes de hacer cualquier movimiento. Durante todo ese día, hice un plan en mi mente, un plan que involucraba riesgo, que involucraba fingir por más tiempo, pero que era necesario. Esa noche del 14 de marzo, cuando regresé a casa, Teodore me estaba esperando en la puerta. Había preparado mi plato favorito para la cena. Estaba siendo muy atento. Y mientras comía esa comida que había preparado, me preguntaba, ¿podría haber algo ahí también? ¿Podría estar poniendo cosas en mi comida también? Ese pensamiento me asustó más que nada de lo que había pasado hasta ese momento. Hoy a los 71 años, cuando miro hacia atrás a ese periodo, puedo ver claramente cuán crucial fue ese día. Ese día fue el punto de inflexión. Ese día fue cuando dejé de ser solo una víctima pasiva y empecé a ser alguien que luchaba por su propia vida porque finalmente sabía. Finalmente tenía la respuesta a esa pregunta que me perseguía. ¿Por qué estaba tan cansada? ¿Por qué estaba tan confundida? ¿Por qué había colapsado mi vida de esa manera? Y esa respuesta, por terrible que fuera, era mejor que vivir en el vacío de la ignorancia. Esa noche fue una de las más largas de mi vida. Fingí dormir al lado de Teodore, pero todo mi cuerpo estaba en máxima alerta. Mi corazón latía rápido. Mi mente no dejaba de pensar, y cada movimiento que él hacía me ponía tensa. Cuando ronca, siempre ha roncado desde que nos conocemos. Esa noche, ese ronquido que antes me calmaba, que antes era como música familiar, ahora me asustaba porque sabía que mientras él dormía plácidamente, yo estaba ahí despierta. Descubriendo que todo lo que pensaba sobre mi matrimonio era una mentira. Al amanecer, me levanté de la cama con extremo cuidado. No puse los pies donde la cama crujía. Ya sabía después de tantos años exactamente dónde pisar para no despertarlo. Bajé las escaleras lentamente y fui a la cocina. Abrí el refrigerador y tomé la jarra de café que Teodore había preparado el día anterior.
Siempre prepara café en una jarra de vidrio y la deja en el refrigerador para el día siguiente para no tener que hacer café caliente todas las mañanas. Esa jarra, ese café, era lo que tenía que llevarle a Cassandra. Tomé un frasquito de vidrio que teníamos en casa, uno que usábamos para guardar especias. Puse una cantidad razonable de café en ese frasco y luego volví a poner la jarra en el refrigerador exactamente en el mismo lugar, en el mismo ángulo, como si nada hubiera pasado. Metí el frasco en una bolsa que uso para el trabajo, una bolsa de cuero negro que Theodore nunca toca. Mi plan era simple pero riesgoso. Tenía que llevar ese café a Cassandra. Tenía que pedirle que lo analizara discretamente sin dejar registros oficiales que pudieran rastrearse. Y tenía que hacer todo esto sin que Theodore sospechara, porque si descubría que yo sabía, si se daba cuenta de que estaba investigando, no sé qué haría. Ese pensamiento me congeló. No sé qué haría. Esa frase resonó en mi mente durante todo ese amanecer. Pasé toda la noche imaginando escenarios oscuros, escenarios que ni siquiera quería pensar, pero mi cerebro insistía en crearlos. Ahora, a los 71 años, puedo decir que ese miedo estaba justificado porque descubrí después que Theodore había considerado varias maneras de deshacerse de mí. Maneras que involucraban accidentes, maneras que involucraban hacer que pareciera que me había vuelto loca. El envenenamiento era solo el comienzo de un plan mucho más siniestro. Por la mañana, cuando desperté, Theodore estaba durmiendo a mi lado. Lo observé por unos minutos. Ese hombre que pensé que conocía mejor que nadie en el mundo. Ese hombre al que prometí amar para siempre. Ese hombre que estaba envenenando lentamente mi cuerpo mientras susurraba que me amaba. No bebí el café esa mañana. Theodore preguntó por qué. Mentí y dije que tenía dolor de estómago y que el café lo empeoraría. Aceptó la excusa sin cuestionar. En el trabajo durante la mañana, envié un mensaje a Cassandra. Siempre nos comunicábamos por teléfono porque era más discreto. Le pregunté si tenía tiempo para almorzar conmigo ese día. Respondió que sí, que podíamos vernos en el restaurante cerca del hospital donde trabajaba. Durante esas horas de espera, no podía concentrarme en nada. Mi jefe pasó por mi escritorio y preguntó si todo estaba bien conmigo. Dije que sí, que solo era una migraña que estaba pasando. Me ofreció irme temprano, pero me negué. No quería dejar el trabajo porque necesitaba mantener las apariencias. Si empezaba a actuar diferente, si empezaba a faltar al trabajo, a quejarme, a mostrar señales de que algo andaba mal, Theodore podría sospechar. Ese equilibrio que tenía que mantener era frágil. Muy frágil. Al mediodía, salí del trabajo y fui al restaurante. Cassandra ya estaba sentada en una mesa en la esquina alejada de otros clientes. Es una mujer inteligente, y cuando la vi, inmediatamente notó que algo andaba mal. Hemos sido amigas por más de 15 años desde la universidad. Me conoce demasiado bien para que pueda engañarla. Cuando me senté, inmediatamente preguntó, ¿qué pasó? Respiré hondo, y en ese momento decidí contarle la verdad. No todo, pero suficiente para que entendiera la gravedad de la situación. Dije que pensaba que algo estaba muy mal con mi café. Que durante 5 años había estado bebiendo café que me dejaba muy cansada con mareos y dolores de cabeza constantes. Que hace unos días descubrí que el café de Theodore era completamente diferente. Que no sabía qué había en mi café. Pero estaba segura de que había algo ahí. Que podría ser una broma suya. Podría ser algo que no se daba cuenta de que estaba haciendo. Pero necesitaba saber. Cassandra me escuchó con total atención. Me pidió que le contara cómo lo descubrí. Le conté sobre el intercambio de tazas, sobre la reacción de Theodore, sobre el frasco de medicamento que encontré. Cuando terminé de contar, Cassandra se quedó callada por unos segundos.
Luego preguntó si tenía el café conmigo. Saqué el frasco de mi bolsa y lo puse en la mesa entre nosotras. Tomó el frasco y lo observó. Movió el café dentro del frasco, viendo el color, la consistencia. Luego preguntó, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Porque una vez que lo analice, todo cambia. ¿Entiendes eso? Dije, sí. Dije, necesitaba saber, no podía vivir más con esa duda, necesitaba respuestas. Cassandra puso el frasco en su bolsa. Dijo que podía hacer el análisis, pero tenía que ser discreto, que no podía usar el equipo del hospital porque tendría que llenar formularios, documentación, todo quedaría registrado. Pero conocía a un colega, un toxicólogo que tenía una consulta privada que podía hacer ese análisis confidencialmente. Le agradecí. Le agradecí tanto que casi me puse a llorar ahí en ese restaurante. Cassandra tomó mi mano a través de la mesa y dijo que todo estaría bien, que cualquiera que fuera el resultado, ella estaba conmigo. Ese almuerzo fue rápido. Comimos poco porque ninguna de las dos tenía apetito. Cuando nos despedimos, Cassandra me abrazó y susurró que me quería, que estaba conmigo. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. 3 días de espera, 3 días de seguir fingiendo que nada había pasado. 3 días de beber café preparado por Teodore otra vez, porque si dejaba de beberlo, él sospecharía. Así que lo bebí. Acerqué esa taza a mis labios. Bebí ese café que ahora sabía que estaba envenenado. Y fingí que todo estaba bien porque estar segura de la verdad era más importante que proteger mi cuerpo por unos días. Teodore siguió siendo atento. Siguió abrazándome, besándome, susurrándome palabras de amor, y cada gesto que antes era reconfortante ahora era una puñalada en mi corazón. Porque cada beso era una mentira, cada abrazo era una traición, y tenía que seguir fingiendo que no sabía nada. El miércoles por la noche, Cassandra me llamó para hablar. Me pidió que fuera a un lugar discreto, una posada que tenía un bar en la planta baja, un lugar donde nadie nos conocía. Acordamos que llegaría ahí alrededor de las 9 de la noche. Cuando Teodore ya estaría durmiendo. Esa noche, fingí que estaba muy cansada. Dije que iba a dormir temprano. Teodore preparó mi café una última vez antes de que me fuera a dormir, y lo bebí como si fuera lo más normal del mundo. 1 hora después, cuando estuve segura de que estaba durmiendo profundamente, tomé las llaves de mi carro y salí de la casa. El camino a la posada tomó 20 minutos. Mi corazón latía con fuerza con cada kilómetro. Pensé en todas las posibilidades. ¿Y si Cassandra había encontrado algo tan grave que había decidido que tendría que notificar a las autoridades? ¿Y si el resultado había mostrado que no era solo un tranquilizante, sino algo mucho peor? ¿Y si me habían envenenado con múltiples sustancias durante 5 años? Cuando llegué a la posada, Cassandra ya me estaba esperando. Tenía una carpeta de papel en la mano. Pidió que habláramos en un lugar más privado, y fuimos a una de las pequeñas habitaciones que la posada tenía para reuniones. Nos sentamos frente a frente. Cassandra abrió la carpeta y empezó a hablar. Dijo que había llevado el café a analizar en un laboratorio privado de un colega de confianza. Que el análisis había tomado 2 días porque tuvieron que hacer pruebas específicas para identificar las sustancias y que el resultado había llegado esa mañana. En el café que había estado bebiendo durante 5 años, había una concentración de fluorazepam, no una cantidad pequeña que pudiera ser contaminación accidental. Era una cantidad deliberada dosificada específicamente para ser suficiente para causar sedación crónica pero no suficiente para ser fácilmente detectada en un análisis de sangre estándar. Cassandra explicó que el fluori es un benzodiazepínico, un sedante que cuando lo tomas durante 5 años en dosis pequeñas todos los días, tu cuerpo desarrolla una tolerancia que explica por qué no me desmayaba, por qué podía hacer mis actividades básicas,
Pero ¿por qué tenía ese cansancio constante, ese mareo, esa pérdida de memoria? Pero había más. El análisis también había detectado rastros de otro medicamento, un medicamento llamado amitriptilina. Era un antidepresivo tricíclico que cuando se combinaba con el benzodiazepínico causaba efectos aún más potentes de sedación y dependencia emocional. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No era un tranquilizante. Eran dos medicamentos. Dos medicamentos diferentes deliberadamente combinados para tener el máximo efecto. Cassandra siguió hablando. Dijo que la combinación de esos dos medicamentos tenía un efecto muy específico. Hacían que la persona fuera dócil, dependiente, incapaz de pensar con claridad, y que a largo plazo causaban daño neurológico. Que algunos de los síntomas que sentía, la pérdida de memoria, la dificultad para concentrarse, podrían ser permanentes si continuaba. No pude responder nada. Estaba en shock. Todo mi cuerpo temblaba. Cassandra tomó mi mano y dijo que tenía una pieza más de información. Que había investigado los medicamentos que la madre de Theodore había tomado cuando estaba viva y que su receta incluía exactamente esos dos medicamentos. Que había muerto hace 2 años. Pero Theodore todavía tenía esos medicamentos guardados y estaba usando exactamente esos medicamentos que habían sido recetados para su madre. En ese momento me di cuenta, en ese momento todo se hizo claro. Theodore no había simplemente pensado en hacer esto. Había tenido tiempo para pensarlo. Había tenido acceso a los medicamentos. Y lo más importante, había tenido 5 años para planear esto porque empezó ese café especial exactamente en el mismo periodo en que empezó a cuidar de su madre. Cassandra preguntó qué iba a hacer. Si iba a ir a la policía, si iba a confrontar a Theodore, si iba a buscar un abogado, no sabía. En ese momento, no sabía nada más. Solo sabía que la vida que pensé que tenía, que duró 22 años de relación con Theodore, era una mentira. Todo era una mentira. Y todavía tenía que ir a casa y seguir fingiendo que no sabía nada porque todavía no había descubierto por qué. ¿Por qué estaba haciendo eso? ¿Cuál era el objetivo final? Tenía que entender la mente de un hombre que amé lo suficiente para casarme con él, pero que me traicionó de la manera más cruel posible durante 5 años enteros. Hoy, a los 71 años, puedo decir que ese laboratorio privado me salvó la vida. Esas pruebas toxicológicas fueron la diferencia entre seguir siendo envenenada hasta la muerte o descubrir la verdad a tiempo. Cassandra me llevó de vuelta a casa esa noche. Le pedí que me dejara a unas cuadras de distancia para que Theodore no sospechara. Cuando llegué a casa, él estaba durmiendo. Me acosté a su lado y pasé otra noche sin dormir. Pero esta vez fue diferente. Esta vez tenía pruebas. Esta vez estaba segura. Y esa certeza, por dolorosa que fuera, me dio una sensación de poder porque ahora ya no era alguien que estaba siendo engañada. Ahora era alguien que sabía exactamente qué estaba pasando. Y iba a hacer algo al respecto. Regresé a casa esa noche en un estado que ni siquiera puedo describir con palabras. Era como si estuviera manejando mi carro en piloto automático porque mi cerebro se había apagado por completo. Mi cuerpo conocía el camino a casa, pero mi mente estaba en otro lado. Estaba en un lugar oscuro lleno de preguntas que no podía responder. Cuando entré a la casa, Theodore estaba durmiendo. Subí las escaleras lentamente y me acosté a su lado. Él siguió durmiendo profundamente, ese sueño plácido, despreocupado. Y yo me quedé ahí acostada, mirando su cara en la oscuridad, tratando de encontrar en esa cara la respuesta a una pregunta muy simple. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre que crees que te ama haría algo de esa magnitud? ¿Por qué pondría en riesgo su propio cuerpo? Porque usar medicamentos vencidos, medicamentos que habían sido recetados para otra persona, eso tenía riesgos, tenía efectos secundarios.
ni siquiera podía imaginar. La noche fue sin dormir. No dormí ni un minuto. Solo me quedé ahí en la oscuridad, mi cerebro trabajando a 1000 por hora, conectando puntos que antes no tenían sentido. Y entonces empecé a recordar cosas, pequeñas cosas que había descartado en su momento, que había pensado que eran normales, pero ahora tenían mucho sentido. Hace 3 años, Teodore me pidió que firmara unos documentos. Documentos que dijo que eran para seguro de vida, cosas rutinarias que las parejas hacían. Firmé sin siquiera leer bien. Confiaba en él. Y en ese momento, acostada en esa cama, me pregunté cuál era el valor de ese seguro, cuánto valía yo muerta para él. Hace 2 años, cuando la madre de Teodore murió, recibió una herencia. No era una herencia enorme, pero era significativa. Algunas propiedades, una cuenta bancaria con una cantidad considerable. Y poco después de recibir esa herencia, empezó a hablar de dejar su trabajo como gerente. Dijo que quería cuidarme, que había tenido la oportunidad de jubilarse temprano gracias a la herencia. Pero ¿y si eso no era todo? ¿Y si había más dinero involucrado? Hace un año, Teodore empezó a pasar mucho tiempo en la oficina. Dijo que estaba estudiando para obtener una certificación en manejo de inversiones. Pasaba horas ahí, puertas cerradas, diciéndome que no lo molestara. Pero nunca vi que saliera ninguna certificación de eso. Ningún curso completado, nada. Hace 6 meses, Teodore empezó a pedirme que firmara más documentos. Esta vez, documentos relacionados con nuestra cuenta bancaria conjunta. Dijo que quería hacer una transferencia internacional, que estaba pensando en invertir en propiedades en otro país. De nuevo, firmé porque estaba tomando medicamentos que me dejaban incapaz de pensar con claridad, porque era dócil, porque era fácil de manipular. Esa madrugada me levanté de la cama sin hacer ruido. Teodore siguió durmiendo. Fui a su oficina, esa oficina que era prácticamente sagrada para él, donde rara vez entraba. Abrí la puerta lentamente. La habitación estaba, como siempre, con ese olor a madera vieja y papel. Había un gran escritorio de caoba, una computadora, varios archivos y carpetas de cartón en los estantes. Empecé a buscar. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero sabía que había algo ahí, algo que explicaba todo. En los cajones del escritorio encontré estados de cuenta bancarios, muchos estados de cuenta. Mis ojos empezaron a seguir los números, y noté algo muy mal. Había transferencias de dinero que no había autorizado. Transferencias internacionales a cuentas con nombres que no reconocía. Números muy grandes, mucho más grandes que el dinero que Teodore debería tener disponible. Busqué más. En las carpetas de cartón encontré documentos de propiedades. Una casa en Miami que nunca había visto antes. Un apartamento en Barcelona que no sabía que existía. Todo eso a nombres que no eran míos ni suyos. Nombres de compañías que parecían fachadas. Y entonces encontré algo que me congeló por completo. Era una carpeta azul escondida detrás de otros documentos. Dentro había fotos. Fotos mías durmiendo, fotos mías bebiendo café, fotos mías en varios estados de intoxicación con ojos entrecerrados, desorientada. Había docenas, quizás cientos. Cada foto tenía una fecha. Las fechas empezaban exactamente hace 5 años. Junto a las fotos había un archivo de texto. Un archivo que tenía notas, fechas, descripciones de cómo estaba cada día. Día 47, aumento de confusión mental. Empezó a olvidar citas. Día 128, evidente dependencia emocional, aceptó dejar el curso de especialización sin protestar. Día 243, firmó documentos de seguro sin cuestionar. Día 356.
Transferencia exitosa de 50,000 pesos a cuenta offshore. Eso no era una relación. Era un experimento. Era un proyecto. Yo era un proyecto. Mi cuerpo empezó a temblar. Mi visión se volvió borrosa. Tuve que apoyarme en el escritorio para no caerme. Hoy, a los 71 años, cuando vuelvo a contar esta parte de la historia, mi cuerpo todavía siente ese temblor. Mi corazón todavía late rápido porque descubrir que fuiste documentada como un experimento, que cada momento de tu deterioro físico y mental fue meticulosamente registrado. Eso deja una cicatriz que nunca sana por completo. Esos registros mostraban que Theodore había monitoreado todo. Había anotado cada transferencia bancaria que me hizo firmar. Había anotado cada momento en que mi confusión mental aumentaba. Había tomado fotos mías en mis peores momentos como si estuviera coleccionando trofeos. Y entonces oí una voz que venía de atrás de mí. No deberías estar aquí. La voz de Theodore. Calma, fría, una voz que nunca había oído antes. O más bien, la había oído esa mañana cuando intentó impedirme que intercambiara las tazas. Esa voz que no era la voz cariñosa que conocía. Me giré lentamente. Theodore estaba en la puerta de la oficina con una bata gris. Sus ojos no tenían emoción. Esos ojos que pensé que llevaban amor, que llevaban devoción. Esos ojos ahora parecían vacíos. Entró a la oficina y cerró la puerta detrás de él. Se movió lentamente hacia mí. Pregunté con una voz que no era mía. ¿Por qué? Theodore respiró hondo, y en ese momento empezó a contar una historia que nunca esperé oír. Dijo que cuando nos casamos, tenía una deuda muy grande con gente muy peligrosa, gente que le había prestado dinero para invertir en un negocio que salió mal. Y esa gente quería el dinero de vuelta con intereses. Y los intereses crecían cada día que pasaba. Dijo que no sabía qué hacer, que estaba desesperado. Y fue entonces cuando conoció a un hombre en un bar, un hombre que le ofreció una solución a su problema. Ese hombre conocía gente. Gente que tenía un esquema muy lucrativo. Un esquema que involucraba encontrar personas ricas, personas con acceso a dinero, personas vulnerables, y luego transformarlas en marionetas. El esquema era así. Te acercas a la persona, la conquistas, la haces enamorarse de ti. Luego le pones medicamentos en el café. Algo que hace que la persona sea dócil, dependiente, incapaz de pensar con claridad. Y mientras están en ese estado, accedes a sus cuentas bancarias. Los haces transferir dinero. Los haces firmar documentos. Los drenas por completo. Y cuando terminas de drenar, cuando ya no hay más dinero que tomar, tienes varias opciones. Puedes simplemente desaparecer. Puedes hacer que parezca que la persona tenía una enfermedad mental. Puedes hacer que parezca un accidente. Theodore dijo todo eso como si estuviera recitando una historia que había oído, no como si estuviera admitiendo que me lo había hecho a mí. Siguió diciendo que ese hombre lo había reclutado, que necesitaba hacer eso para pagar su deuda, que era solo negocios, que nada era personal, que si no lo hacía, la gente a la que le debía dinero lo mataría, que me matarían a mí también. Pregunté por su madre, por ese cuidado que siempre le daba. Theodore se rió, una risa que me dio escalofríos. Dijo que su madre había muerto naturalmente, sí, pero que antes de morir, prácticamente le había hecho lo mismo, que había heredado más dinero del que la gente pensaba. En ese momento me di cuenta de que no estaba casada con un hombre. Estaba casada con un psicópata, alguien capaz de envenenar a su propia madre, de manipular a su propia madre mientras fingía cuidarla. Theodore se acercó más. Preguntó si le había dicho a alguien, si le había dicho algo a Cassandra. No respondí. Mi boca no podía moverse.
Tomó la carpeta azul de mi mano. La volvió a poner en su lugar entre los otros documentos. Luego me miró a los ojos y dijo algo que me dejó aún más aterrorizada. Sabes, Mirabel, fuiste mucho más resistente de lo que esperaba. La mayoría de las mujeres ya habrían avanzado más en el plan. Tú seguiste investigando para periódicos, seguiste con tu carrera. Eso fue un problema. Conocías gente. Tenías contactos. Tenías una voz que podía ser escuchada. Dijo que tendría que acelerar el proceso, que no podía permitirme seguir en ese estado de semiconciencia por más tiempo, que tenía que hacer algo más definitivo. Empecé a repasar mentalmente todas las posibilidades, todas las formas en que esto podía terminar, y ninguna de ellas tenía un final feliz para mí. Teodore me pidió que volviera a la cama. Dijo que mañana sería un día importante, que debía descansar, que tenía algo preparado para mí. Ese algo preparado resonó en mi mente. Y entendí en ese momento que Cassandra tenía razón, que una vez que sabes la verdad, todo cambia. Porque ahora ya no era alguien que estaba siendo envenenada pasivamente. Era alguien que sabía que estaba siendo envenenada. Y tenía que tomar una decisión. Podía fingir que no sabía nada y esperar a ver qué hacía Teodore. O podía hacer algo ahora, algo que pudiera salvarme, algo que pudiera proteger a otras mujeres que podrían ser sus próximas víctimas. Esa noche, mientras me acostaba de nuevo a su lado, puse mi plan en marcha. Un plan que involucraba un riesgo inmenso. Un plan que involucraba engañar a un hombre que ya me había engañado tan profundamente. Un plan que involucraba exposición. Pero era mi único camino para sobrevivir. Hoy cuando pienso en ese momento, me sorprende mi propio instinto de supervivencia. Porque a pesar de estar envenenada, a pesar de estar confundida, a pesar de estar asustada, logré pensar con suficiente claridad para hacer un plan. Un plan que requería que fingiera una normalidad perfecta, que ocultara mi conocimiento. Que actuara como si nada hubiera pasado. Porque sabía que si Teodore se daba cuenta de que había descubierto todo, me mataría esa noche. No tendría opción porque era una amenaza porque conocía la verdad. A la mañana siguiente, me desperté y fingí que nada había pasado. Teodore preparó mi café. No lo bebí. Dije que tenía náuseas, que no podía comer ni beber nada. Pareció decepcionado, pero no insistió. Durante ese día, mientras Teodore estaba ocupado en otra parte de la casa, hice algo que podía cambiarlo todo. Tomé mi teléfono. Llamé a Cassandra desde un lugar donde Teodore no podía oírme. Y le pedí que hiciera algo muy específico. Le pedí que fuera a la estación de policía y presentara una denuncia formal. Le pedí que les informara que había analizado una muestra de café que contenía benzodiazepinas y antidepresivos. Le pedí que diera mi dirección de casa y le pedí que les informara que mi esposo podría estar involucrado en un envenenamiento deliberado. Cassandra preguntó si estaba segura, si realmente quería hacer eso porque una vez que se llamara a la policía no había vuelta atrás. Dije que sí, que estaba segura, que prefería morir luchando que seguir viviendo esa pesadilla. Y entonces esperé. Esperé ese golpe en la puerta que cambiaría todo porque sabía que una vez que llegara la policía, Teodore no tendría la oportunidad de hacerme daño. Una vez que lo interrogaran, una vez que se presentara la evidencia, todo estaría fuera de su control. Ese día fue el día en que dejé de ser una víctima y empecé a ser una sobreviviente. La policía llegó a las 4 de la tarde. Oí el sonido de neumáticos en el asfalto, el sonido de carros deteniéndose frente a mi casa. Mi corazón empezó a latir tan rápido que pensé que iba a tener un infarto en ese momento. Estaba en la cocina fingiendo que estaba organizando los gabinetes. Teodore estaba en la oficina como siempre. Cuando llegó el golpe en la puerta, salió corriendo de la oficina. Preguntó quién era. No respondí.
Solo me quedé ahí con las manos temblando. Theodore abrió la puerta y vio a dos oficiales de policía, un hombre y una mujer, ambos uniformados, ambos con esa expresión seria que tienen los policías cuando van a hacer un arresto. El oficial hombre preguntó si era Theodore Montero. Theodore dijo que sí con una voz que ya empezaba a temblar. El oficial dijo que necesitaba acompañarlos para responder algunas preguntas relacionadas con posible envenenamiento, que tenía derecho a permanecer en silencio. Que cualquier cosa que dijera podía ser usada en su contra en la corte. Theodore me miró en ese momento, y en esa mirada vi todo. Vi ira, vi pánico. Vi la certeza de que su plan se había derrumbado por completo. Lo arrestaron. Lo metieron en uno de los carros de policía y se lo llevaron. Esa noche, la policía regresó con una orden de allanamiento. Registraron toda la casa, encontraron los medicamentos vencidos en el gabinete, encontraron los estados de cuenta en la oficina, encontraron las fotos. Encontraron toda la documentación que Theodore había guardado. Una de las oficiales, una mujer llamada Detective Helena, se sentó conmigo y preguntó si quería presentar una denuncia formal, si quería presionar cargos contra mi esposo. Dije que sí, que quería que lo hicieran responsable por todo lo que había hecho. La detective preguntó cuánto tiempo había estado bebiendo ese café envenenado. Dije 5 años. La detective cerró los ojos por un momento como si ese número fuera demasiado para que ella lo procesara. Luego preguntó si había otras víctimas que yo conociera, si había otras mujeres que podrían estar pasando por lo mismo. No lo sabía, pero tenía ese archivo que Theodore había guardado. Ese archivo con notas y fechas. Y en ese archivo había referencias a otras mujeres, nombres que no reconocía, fechas que no tenían sentido conmigo. La policía empezó a investigar. Descubrieron que Theodore no había actuado solo, que era parte de una red más grande. Una red internacional de estafadores que se especializaba en seducir a mujeres adineradas o mujeres con acceso a dinero, drogarlas con medicamentos y drenar sus cuentas bancarias. La red tenía células en varios países, Estados Unidos, Argentina, España, Portugal, Italia. En total, descubrieron que Theodore le había hecho esto a 5 mujeres diferentes. 5 mujeres que habían desaparecido. Que habían muerto en circunstancias sospechosas o que todavía estaban en hospitales psiquiátricos porque habían desarrollado graves problemas mentales a causa de los medicamentos que habían tomado. Durante años. Cuando me enteré de esto, colapsé. Simplemente colapsé en el suelo, todo mi cuerpo temblando porque me di cuenta de que había tenido suerte. Había sobrevivido. Había descubierto a tiempo. Pero esas otras mujeres no habían tenido la misma suerte. Las pruebas toxicológicas que Cassandra había hecho se convirtieron en evidencia crucial. Mostraron exactamente qué sustancia había en el café. Probaron que no era contaminación accidental. Esto era envenenamiento deliberado. Theodore fue acusado de envenenamiento, fraude, malversación. En el caso de una de las otras mujeres que había muerto, también fue acusado de homicidio involuntario. La fiscalía estaba considerando cargos de homicidio voluntario también, porque había documentado todo, porque esto había sido un plan premeditado durante años. Los medios explotaron esa historia como nada que yo hubiera visto antes. A pesar de ser periodista y saber cómo funcionan los medios, a pesar de saber cómo se amplifican y distorsionan las historias. Nada me preparó para ver mi historia personal siendo difundida en periódicos, en programas de televisión, en redes sociales. Recibí mensajes de mujeres de todo Estados Unidos diciendo que mi historia las había salvado. Mujeres que reconocieron las señales, mujeres que también estaban siendo envenenadas, que estaban siendo manipuladas, que lograron salir de esas situaciones porque vieron mi historia. Pero también recibí mensajes de personas que no me creían. Personas que decían que estaba exagerando.
Personas que preguntaban por qué había esperado 5 años para hacer algo. Personas que me culpaban como si yo fuera responsable de haber dejado que un hombre envenenara mi café. El juicio duró 2 años. 2 años de audiencias, de testigos, de documentación siendo presentada. Cassandra testificó sobre los resultados de la prueba toxicológica. La detective Helena testificó sobre la evidencia encontrada. Los investigadores testificaron sobre las otras víctimas que habían encontrado. Theodore mantuvo la defensa de que había actuado bajo coacción, que estaba siendo forzado por la red criminal a hacer eso, que no quería hacerlo, que si no lo hacía, lo matarían. Pero la evidencia era muy clara. Las fotos que había tomado, los documentos que había hecho, las notas meticulosas sobre cada paso. Eso no era el comportamiento de alguien que estaba siendo coaccionado. Ese era el comportamiento de alguien que estaba orgulloso de lo que estaba haciendo. Theodore fue sentenciado a 19 años de prisión. 19 años. Por cada uno de los 5 años que me envenenó, recibiría aproximadamente 3 años y 8 meses en la cárcel. Eso no parecía justo. Eso no parecía suficiente. Pero era lo que la ley permitía. Estuve en la sala del tribunal cuando se leyó la sentencia. Miré a Theodore en ese momento y él me miró y esa mirada, incluso después de todo lo que había pasado, incluso después de que toda la verdad hubiera sido revelada. Esa mirada todavía tenía un rastro de ese hombre que pensé que conocía. Pero sabía que ese hombre nunca había existido. Ese hombre había sido solo una construcción, un personaje que había creado para engañarme. En los meses siguientes al juicio, tuve que recuperarme. Y recuperación es una palabra que no puede describir lo que fue eso. Mi cuerpo había acumulado daño por los medicamentos. Las neuronas de mi cerebro habían sido afectadas. Mi doctor dijo que parte del daño podría ser permanente, que podría tener dificultades de memoria por el resto de mi vida, que mis reflejos podrían nunca volver completamente a la normalidad. Pasé 6 meses en un programa de rehabilitación, un programa específico para víctimas de envenenamiento crónico. Ahí conocí a otras mujeres, mujeres que habían pasado por cosas similares, que habían sido envenenadas de maneras diferentes por personas que supuestamente las amaban. Una de ellas, una mujer llamada Paula, había sido envenenada durante 5 años con arsénico. Otro hombre, un novio, había puesto arsénico lentamente en su comida. Había desarrollado cáncer por eso. Estaba en etapa 4 cuando lo descubrió. Otra mujer, Fernanda, había sido envenenada por su madre, su propia madre, durante 15 años. El objetivo era mantener a Fernanda medicada lo suficiente para que no pudiera desarrollarse emocionalmente, para que permaneciera dependiente. Escuchar esas historias fue al mismo tiempo devastador y reconfortante. Devastador porque había tanto mal en el mundo. Reconfortante porque no estaba sola, porque había otras personas que habían pasado por cosas tan horribles como lo que yo había pasado. El programa tenía terapia, tenía doctores, tenía pruebas neurológicas frecuentes. Monitoreaban mi recuperación, tratando de evaluar cuánto daño había sido hecho y cuánto podía recuperarse. Mi cerebro era más lento. Mi memoria a corto plazo estaba comprometida. Pero con el tiempo, con terapia, con medicamentos correctamente recetados, esta vez las cosas empezaron a mejorar. Al mismo tiempo, me sometí a una evaluación psicológica que descubrió que había desarrollado TED, trastorno de estrés postraumático. Eso tenía sentido. Había vivido una situación traumática. Había descubierto que la persona que amaba, en la que confiaba más que en nadie en el mundo, me había envenenado conscientemente todos los días durante 5 años. La confianza es algo muy frágil. Y cuando descubres que la confianza ha sido traicionada de una manera tan fundamental, es muy difícil reconstruirla. Mi trabajo como periodista también sufrió.
Regresé al periódico después de 2 años cuando el juicio había terminado. Pero no podía investigar historias de la misma manera ya. Tenía miedo. Miedo de estar cerca de personas que no conocía bien. Miedo de comer algo que alguien hubiera preparado para mí. Mi jefe sugirió que tomara una licencia. Que tal vez sería mejor para mí tomarme tiempo para recuperarme completamente. Pero me negué. Decidí que continuaría. Que transformaría lo que me había pasado en algo significativo. Empecé a escribir sobre envenenamiento crónico, sobre cómo identificar señales, sobre cómo mujeres y hombres pueden reconocer cuando algo está mal. Mis artículos fueron publicados en varios periódicos importantes. Llegaron a millones de personas. Y con eso, más víctimas salieron del silencio. Más historias surgieron. La policía empezó a recibir más reportes de posibles envenenamientos. La red criminal de la que Theodore formaba parte estaba siendo desmantelada célula por célula. Hace 6 meses, la policía arrestó a otros miembros de esa red. Hombres que habían hecho exactamente lo que Theodore hizo. Mujeres también, porque había mujeres en esa red. Mujeres que reclutaban a otras mujeres, que las envenenaban, que las manipulaban. La casa donde vivía, esa casa donde me despertaba todas las mañanas para beber café envenenado. La vendí. No podía vivir ahí más. Cada habitación tenía un mal recuerdo. Cada día era un recordatorio de lo que Theodore había hecho. Con el dinero de la venta, empecé una fundación. Una fundación para víctimas de envenenamiento crónico y abuso doméstico. La fundación ayuda a mujeres a salir de relaciones abusivas, proporciona terapia, proporciona monitoreo médico. Mi relación con mis padres también cambió. Habían sido negligentes conmigo durante ese periodo. No había notado que algo estaba mal. Venían a visitar y yo estaba visualmente diferente, pero no preguntaban. Después de que todo fue descubierto, mi madre cayó en depresión. Se culpaba por no haber visto. Mi padre estaba furioso. Quería ir a la cárcel y hacer justicia con sus propias manos. Tomó tiempo, pero reconstruimos esa relación porque mis padres también eran víctimas de alguna manera. Víctimas del hecho de que alguien nos había engañado a todos. Cassandra se convirtió en mucho más que mi mejor amiga. Se convirtió en mi hermana porque salvó mi vida. Porque me creyó cuando fácilmente podría haber sido descartada como una mujer paranoica y confundida, porque tuvo el valor de ir a la policía. Sabiendo que eso podría traer problemas para ella también. A veces todavía tengo pesadillas. Pesadillas donde estoy bebiendo ese café envenenado, donde descubro que Theodore está ahí, donde viene hacia mí. Me despierto sudando con el corazón acelerado. Mi terapeuta dice que eso es normal, que pasará con el tiempo. Pero soy realista. Soy periodista. Soy alguien que trabaja con hechos. Y el hecho es que el trauma no desaparece. Aprendes a vivir con él. Aprendes a reconocer las señales. Aprendes a protegerte. Theodore todavía está en prisión. Cumple su sentencia en una prisión federal. Nunca será liberado mientras yo esté viva. Su sentencia es lo suficientemente larga como para que cuando salga, sea un hombre muy viejo. Pero eso no me trae paz porque la paz real habría llegado si eso nunca hubiera pasado. La paz real sería si hubiera reconocido las señales antes. La paz real sería si esas otras mujeres no hubieran pasado por lo que pasaron. Así que ahora uso mi voz. Uso mi historia. Hablo sobre envenenamiento crónico, sobre abuso doméstico, sobre cómo las relaciones que parecen perfectas pueden esconder secretos horribles. Porque si mi historia puede salvar a una persona, si mi historia puede hacer que alguien reconozca señales de envenenamiento o abuso. Si mi historia puede hacer que una mujer confíe en su instinto y busque ayuda,
Entonces los 5 años que pasé bebiendo café envenenado no fueron completamente en vano. Soy Mirabel. Tengo 71 años. Soy una sobreviviente y esta es mi historia. Pero antes de que se vayan de aquí, quiero pedirles de nuevo que le den like a este video, que se suscriban al canal Grandma's Diary si todavía no lo han hecho. Porque historias como la mía necesitan ser escuchadas, necesitan ser vistas, necesitan despertar a la gente. Díganme también en los comentarios desde dónde están viendo, qué estado, qué país. Me encanta saber que esta historia está llegando a personas de todos los lugares, que está tocando vidas, que está salvando personas. Si conocen a alguien que podría estar pasando por algo similar, compartan esta historia porque la conciencia es la primera herramienta contra el abuso. Porque muchas veces la diferencia entre la vida y la muerte es reconocer las señales a tiempo. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por seguir mi viaje. Gracias por creer en